Ya a nuestro espacio de responsabilidad social y hoy también tenemos una invitada especial. Permítame presentarles, por favor, como siempre, eso sí, transmisión a través de Facebook para que nos puedan seguir de cerca. Nos ubicas en nuestra fanpage como Radio K1S. Permítame, por favor, ahora mismo recibimos a la licenciada María Angélica León. Ella es representante, es directora de la Fundación Turismo para Cuenca. Buenos días, bienvenida a la estación a través de esta conexión por Zoom. Buenos días. Buenos días, mi querida Patti, y a todos los radioescuchas. Un abrazo. Muy amable a usted por habernos aceptado la invitación para este día que se supone que es de descanso, pero también pues vale la pena poder compartir con nuestros oyentes esta fecha tan especial, sobre todo en medio de una pandemia en el que sí, el sector turismo se ha visto muy afectado. Bueno, vamos desde el inicio, pues el Día Mundial del Turismo se conmemora el 27 de septiembre, es decir, hoy, y es un día en el que se implican muchos países y estados, ¿no? Para darse a conocer, atraer a los turistas para sus viajes posteriores, pero sin embargo estamos en medio de una pandemia y todos sabemos que este sector es uno de los que más ha sufrido desde la pandemia del coronavirus. Hablamos desde marzo más o menos y debido pues a las limitaciones en la movilidad, el descenso en el consumo y bueno, tantas otras cosas que se han dado. Sin embargo, pues hay que buscar la manera de surgir, de salir adelante y bueno, como ustedes como Fundación Turismo para Cuenca, ¿cómo están empezando a reactivarse en este sector? Bueno, mi querida Patti, realmente es un día del Mundial del Turismo bastante diferente. Estamos viviendo un momento crítico para el turismo. Jamás en la vida, en muchísimos años desde que la actividad se ha creado, ha pasado una situación como esta de una paralización cero. Sin embargo, el año 2020 para la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, ha sido el año del turismo y el desarrollo rural. Parecería que coincidía esta situación con la necesidad de la gente por salir a la ruralidad. Y es por eso que nosotros desde la Fundación de Turismo hemos tratado de generar una agenda que nos permita mostrar un poco más a los cuencanos, a los turistas ecuatorianos y al turista internacional lo que Cuenca tiene en su zona rural. No, hemos generado una agenda con actividades. El día jueves estuvimos en Nulti, en una parroquia rural de Cuenca, que tiene actividades, que tiene potencialidad en el tema rural y pudimos entregar la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible a varios emprendimientos de esta parroquia. Quizás poca gente conozca porque esa es una realidad en la ciudad. No todos conocemos la ruralidad, no todos conocemos las juntas, perdón, las parroquias. Y es una parroquia, por ejemplo, donde hay muchas panaderías. El pan es una forma de vida de la gente ahí, donde hay talleres artesanales y donde existe el Museo de la Gastronomía Cuencana, que es el primer museo de gastronomía que tiene el Ecuador, que está ubicado en la zona de Chollabamba. Entonces hemos querido reconocer el esfuerzo de esta gente, de los emprendedores, y de alguna forma también incentivar a los cuencanos a que seamos el primer turista. Por eso estamos trabajando desde hace algún tiempo en la campaña El primer turista soy yo, con el objetivo de que podamos conocer conscientemente, responsablemente nuestra ruralidad, Vamos todo a lo ir. que nos ofrecen esas parroquias. Exacto, licenciada. Vamos a ir ya hablando de esto más adelante con mayores detalles y vamos, como le decía, tocando de a poquito el tema porque es importante conocer que quizá para muchos dirán, no, pues el turismo es para la gente que tiene plata, para los que tienen que viajar, para los que les toca viajar y pueden hacerlo, sobre todo, pues no grandes viajes. Y el turismo no precisamente implica salir del país. Primero tenemos que conocer, por ahí en alguna campaña decían precisamente primero Ecuador, visita primero por Ecuador, a veces ni conocemos bien nuestra ciudad y ya queremos salir fuera del país. Entonces, obviamente, esto del turismo, y valga la redundancia, celebrar un Día Mundial del Turismo es precisamente para eso, para dar hincapié a que se conozca realmente el concepto de turismo. Vamos arrancando por ahí, por favor. ¿Qué es hacer turismo? ¿Qué es turismo? Bueno, turismo, según, digamos, el significado de la Organización Mundial de Turismo es movilizarnos de nuestro lugar habitual de vivienda a otro sitio donde pernoctemos, es decir, donde pasemos una noche y generemos una actividad distinta a la que hacemos en el día a día, ya sea por ocio, ya sea por recreación o ya sea por trabajo.
Por eso es que, digamos, al visitante diario, que sería, se podría llamar el turista local, aunque en realidad no hay un concepto de turista local, se lo conoce como visitante porque no hace turismo, no pernocta en un lugar. Entonces, hay que ir entendiendo un poco eso. El turismo no es para quien tiene dinero. Yo creería que más bien es un derecho de la gente a poderse distraer, a poder visitar un lugar distinto, a conocer una nueva cultura, a conocer una forma de vida distinta a la que quizás conocemos, porque es eso, ¿no? Cuando nosotros nos movilizamos estamos haciendo una actividad social, estamos haciendo una actividad diferente. Entonces, es importante que tengamos claros este tema porque, como usted bien decía, Pati, pensamos a veces que el turismo es para quien tiene dinero. No, porque podemos hacer turismo, podemos hacer una actividad como estas en sitios donde no necesitamos cantidades de dinero grandes para poder movilizarnos y conocer algo distinto a lo que es nuestra vida habitual. ¿Cuál es la importancia del turismo? ¿Por qué es importante que hagamos turismo, ya sea dentro o fuera de nuestra ciudad o de nuestro país? Bueno, primero yo creo que en el tema de como persona, como decía, es una actividad social. Siempre he tenido el criterio desde que estudié de que cuando uno hace turismo tiene que, digamos, aprende algo de las culturas y le hace a uno ver la vida de otra forma. Puede permitirnos ampliar nuestros conocimientos, puede permitirnos ampliar una visión del mundo, de las cosas. Pero además de eso, en estos momentos, hacer turismo beneficia mucho a las comunidades, a la gente, porque es una actividad que genera economía, es una actividad que genera, siempre hablamos que el turismo es como la lluvia, cuando cae, cae para todos, porque es bastante transversal. Hay mucha gente que se beneficia de esta actividad. Entonces, es importante apoyar en estos momentos a nuestros emprendedores, a quienes hacen turismo, no solamente en Cuenca, ¿no? En el país. Y por eso lo que usted decía, llamamos a la gente a que viva el turismo en su país. Es necesario. Este momento necesitamos reactivarnos con el apoyo de todos los ¿Cuál ecuatorianos. es el lema? Como todos los años siempre se maneja un lema para el turismo. Para este 2020, ¿cuál sería el lema? ¿Ha habido algún cambio de pronto después de este tema de la pandemia o cómo funciona ahora? No, este año el lema que la misma Organización Mundial del Turismo digamos, lo ha denominado es el turismo y el desarrollo rural. Como les decía, es interesante ver cómo, inclusive antes de que exista la pandemia en enero, la Organización Mundial del Turismo ya definió el tema para que podamos comenzar a tratarlo y a desarrollarlo. Y justamente coincidió que la gente después del confinamiento, de estar encerrados muchos meses, empezó a buscar el espacio abierto, la naturaleza y la zona rural como un medio de distracción, de ocio, para un poco salirnos de esta gran problemática que ha sido la pandemia, que incluso ha afectado a la gente de una manera psicológica, de una manera física, porque hemos estado confinados, hemos estado encerrados. ¿Podemos hablar de diferentes tipos de turismo o hay uno solo? ¿Cómo podemos clasificarle al turismo? No, bueno, el turismo tiene muchas tipologías y dentro de ellas está el turismo rural. Y dentro del turismo rural también hay algunos tipos de turismo, como el agroturismo, por ejemplo, que es una actividad en donde podemos cosechar, podemos ver cómo se trabaja la tierra en el campo y cómo se obtienen los productos que consumimos en el día a día. Esa es una forma de hacer turismo y es bastante llamativa para quienes lo hacen. El turismo gastronómico es parte también de ese turismo rural porque podemos conocer las formas de vida, la forma en la que se obtienen los alimentos para lo que nosotros nos llevamos a la mesa. El turismo comunitario, que es esa convivencia con las comunidades, el poder aprender y entender sus tradiciones, el poder entender cómo viven y ser parte de esas vivencias, también es una forma de vivir el turismo rural. Entonces, como usted ve, Pati, podría yo pasarme hablando muchísimo de las Claro. tipologías del turismo porque hay muchas, pero nos enfocamos un poco en el turismo rural porque ese es el tema que nos trae ahora en este Día Mundial del Turismo. Perfecto. Hemos escuchado mucho hablar acerca del turismo sustentable o sostenible. ¿Cuál es el concepto de estos términos? Para que la gente de pronto, pues a veces sí, muchas veces está escuchando estos términos, pero en sí no sabe o no comprende bien cuál es la definición de este término. Bueno, hacer turismo sostenible es justamente
hacerlo de manera responsable, ¿no? Nosotros incluso este año con la pandemia decidimos generar la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible con el objetivo un poco de poder identificar los esfuerzos que ha llevado a cabo el sector turístico de Cuenca y toda su cadena de valor, que ha tenido como fin generar espacios y experiencias con bioseguridad a través de la implementación de los protocolos validados. Pero la sostenibilidad llega a ser un factor diferenciador en la toma de decisiones del destino, ¿no? Esa sostenibilidad de hacer un turismo con responsabilidad. Es decir, yo como turista respeto la forma de vida de la gente, soy responsable con el medio ambiente, pero con mi actividad genero también economía para esas comunidades o ese destino que yo visito. Entonces, por ahí está el tema de la sostenibilidad en el turismo y lo que hemos querido mostrar con eso es que Cuenca es una ciudad que se proyecta en ese sentido, no solamente en el turismo, sino también en la forma en la que hace las actividades en el cantón. Somos un cantón en el cual, por ejemplo, siempre hemos tenido un buen manejo del agua. Eso es parte de mostrarnos como un destino sostenible. Entonces, el objetivo ha sido un poco mostrar eso y que después de la pandemia, la sostenibilidad para el turismo regresa con muchísima fuerza, en donde realmente tenemos que pensar en destinos no masificados, destinos en donde no haya un daño fuerte por la actividad turística, sino más bien lo hagamos de manera responsable, entendiendo lo que es hacer turismo, siendo mejores visitantes, siendo mejores turistas. ¿Qué se necesita para que un lugar sea atractivo, para que sea turístico, para que la gente lo quiera conocer? Si bien es cierto, sí, como usted lo dijo, Cuenca sí ya es una ciudad muy turística, se la conoce como la Atenas del Ecuador precisamente por su geografía, su arquitectura y todo lo demás. ¿Qué necesita un lugar X para que llegue a ser atractivo y para que la gente quiera conocerlo? Bueno, primero tener recursos o atractivos turísticos, como por ejemplo un patrimonio cultural, un patrimonio natural como tiene Cuenca, y después de eso una infraestructura también como la tiene Cuenca, una planta turística como hoteles, restaurantes, sitios de visita, empresas que se dediquen a generar visita como las operadoras de turismo, guías de turismo, transporte turístico, todos esos servicios turísticos. Y además creo que es importante siempre tener esa gente que es hospitalaria como lo tiene Cuenca. Entonces yo sí creo y considero que Cuenca es un ejemplo grande de qué se necesita para ser un destino turístico. Somos nosotros de ese destino importante que además tiene digamos, una reputación, tiene un sitial en donde ya se considera como uno de los sitios predilectos para visita a nivel del país y a nivel internacional. Vamos entrando ya en la materia de la COVID que afectó gravemente a este sector, ¿no? La crisis de esta pandemia se ha convertido precisamente en un reto para el sector turismo y dicen por ahí que el turismo, entre otros sectores, no se va a recuperar hasta siquiera el año 2022. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, realmente esta, como decía al inicio, ha sido una crisis sin precedentes, es algo que jamás estuvimos o tuvimos pensado siquiera en, en, en imaginarnos que nos iba a suceder, no solamente para el Ecuador y para Cuenca, ¿no? Esto es en el mundo entero, incluso la Organización Mundial del Turismo, que es una organización sólida, que trabaja con muchos países miembros, jamás entendió o pudo pensar que iba a suceder algo así. Pero el turismo es una actividad que genera, digamos, que los riesgos son altos cuando existe inestabilidad social, económica en el mundo, ¿no? En octubre tuvimos el paro nacional en el Ecuador y ya nos afectó hacia el turismo bastante fuerte y ahora con la pandemia pues ha sido una paralización sin precedentes, como decía al inicio. Y eso realmente afecta muchísimo en la economía de una ciudad como Cuenca que se ha dedicado a esto y realmente no tenemos una visión clara porque hay mucha incertidumbre todavía de lo que pasa con el virus, nos afecta directamente. Entonces,
hay predicciones que nos dicen que a partir del año quizás 2022 podría iniciarse una recuperación, pero todavía lenta, ¿no? Incluso el próximo año, el 2021, será un año de recuperación muy lenta y más bien se insta a los destinos a trabajar mucho con el turismo local, es decir, con el turismo nacional, con la gente de su propio país viajando dentro del país para generar alguna reactivación. Pero incluso ayer escuchaba que hay predicciones que quizás en 5 o 6 años podríamos estar viendo una recuperación del turismo como fue antes de la pandemia. Sí, esto lamentablemente pues nos ha frenado quizá y nos ha cortado las alas a muchas personas. Quizá hay quienes se quedaron con los boletos ya comprados, con los planes hechos, las maletas hechas y todo lo demás. Sin embargo, pues el turismo en Ecuador como que ya se va abriendo de a poco, ¿no? Empezando por la ciudad precisamente y ya vemos que parques nacionales abren sus puertas y de esa forma pues sí, si bien es cierto no estará funcionando en un 100% todas las actividades, pero ya de a poquito nos vamos recuperando y eso pues con el tiempo pues irá ya tomando su rumbo como lo hacía antes. En Cuenca, ¿cómo estábamos retomando el turismo? ¿Cómo estamos empezando a motivar a la gente? Porque obviamente los extranjeros quizá ahora tienen un poco de miedo a visitarnos y quizá nosotros también como turistas quizá tengamos miedo de ir a otros países precisamente para evitar los contagios. ¿Cómo se está preparando Cuenca para empezar a reactivar su turismo? Bueno, a partir del mes de finales de mayo, cuando se empezaron a activar las actividades, valga la redundancia, productivas, justamente uno de los temas que hicimos fue la insignia para generar algo que permita a la ciudad mostrarse como una ciudad que se ha preparado, ¿sí? Que se ha preparado en los temas de bioseguridad y que de alguna forma reconoce ese esfuerzo realizado por la empresa privada, pero también genera confianza hacia el visitante a Cuenca. Generamos la insignia que es un sello que nos permite demostrar que hemos generado este tema de bioseguridad. Pero también hemos trabajado mucho con los gremios, con el sector turístico para poder empezar unas campañas importantes y dentro de esta estrategia de promoción de ciudad hemos generado justamente lo que les comentaba, el primer turista soy yo, con el objetivo de reactivar el mercado local, de que el cuencano empiece a apoyar y a consumir los servicios locales de la ciudad, tanto en su área urbana como rural. Pero también tenemos la campaña Tu próxima experiencia Cuenca, que es justamente la campaña de promoción nacional, con el objetivo de que nos puedan ver a Cuenca los ecuatorianos como uno de los principales destinos a ir visitando. Y realmente ha generado un impacto importante porque sobre todo en nuestro mercado natural, mi querida Patti, que es el Guayas, toda la provincia del Guayas empieza a reactivarse y a visitar la ciudad de Cuenca. Ujú. Y tenemos preparada una campaña internacional que es Your Next Destination, Cuenca, Ecuador, en inglés. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar de esta forma al mercado internacional. Ajá. Permanentemente hemos estado dando el mensaje de aquí estamos como ciudad, como todos los destinos cerrados, quizás paralizados por esta situación de la pandemia, pero estamos pendientes, estamos trabajando para ustedes y queremos tenerlos lo más pronto en nuestra ciudad. Claro, son realmente muy importantes todos estos programas o estos proyectos que se van preparando para que se active el turismo en nuestra ciudad y pues de a poquito pues irnos abriendo ya a toda la provincia y a todo el Ecuador, porque sin duda alguna pues el turismo es una de las formas que la gente tiene para recargar energías, para hacer una pausa entre sus actividades y bueno pues el turismo de a poquito lo iremos tomando una vez más dentro de nuestros planes, quizá para algunos está en stand-by, pero ya para otros es la forma de vivir. Imagínense aquellos sectores que viven precisamente el turismo, restaurantes, cadenas hoteleras y todo lo demás, han sufrido también pues obviamente la crisis de todo esto. Ustedes como fundación que han tenido acercamientos con este tipo de empresas y de instituciones que viven del turismo, ¿cómo ellos están reactivándose? ¿Cómo ellos o ustedes están trabajando conjuntamente con ellos? ¿Cuál ha sido el impacto que ellos tuvieron por esta pandemia? Bueno, en realidad, mi querida Patti, ha sido súper fuerte. Muchísimos establecimientos han cerrado, incluso hasta el mes anterior que hicimos un sondeo en el sector alojamiento, uno de los más afectados. Justamente veíamos que son 60 los establecimientos que habían decidido cerrar, ya sea temporalmente o ya
para siempre, ¿no? Era una decisión que le habían tomado, porque mantener un establecimiento como los hoteles abiertos, digamos, cerrados, sin funcionar durante la pandemia, o sea, mantenerlos costaba alrededor de $600 y sin ingresos es imposible. Entonces, son muchos las empresas que realmente han tenido que cerrar, han tenido que generar una paralización. Por ejemplo, los operadores de turismo trabajan mucho con el turista internacional, es decir, con el receptivo, o las agencias de viajes trabajan mucho con el emisivo, es decir, los ecuatorianos que viajamos hacia otros lados. Ellos tuvieron que paralizar totalmente sus actividades porque, como usted sabe, pues recién se reactivaron aeropuertos y algunos temas, pero muy poco, hace pocos días, pocas semanas, de diferente manera. Entonces, ha sido bastante complejo porque dentro del turismo, que es un sector económico, hay subsectores y cada uno tiene una dinámica distinta. Entonces, los guías de turismo también trabajan solo con el turista que viene de fuera y para ellos también ha sido una paralización total. Sin embargo, es un tema de también irnos reinventando. Esta palabra que quizás ahora en la pandemia ha sido bastante utilizada e incluso hay personas que ya no les gusta hablar de eso, pero nos ha tocado ir reinventando, ir innovando e ir entendiendo que si no generamos esta forma de innovación, de cambiar un poco la forma habitual en la que hacíamos la actividad, pues no vamos a poder reactivarnos. Entonces, incluso los guías, las operadoras han ido ya viéndole al mercado nacional, al mercado local como una oportunidad de trabajo para generar ingresos, para poder comenzar a reactivarse y dejar esa situación compleja que les ha tocado vivir. Como usted lo dice, claro, a raíz de esta pandemia muchos negocios se han tenido que cerrar, muchas empresas y obviamente atrás de eso pues venía ya el desempleo y ahí es cuando la gente pues empezó ya a usar su imaginación, su creatividad y obviamente pues como lo decía, sí, el término reinventarnos es bueno porque muchas personas arrancaron también ya con sus emprendimientos, ¿no? Y de alguna manera pues han buscado la manera de salir adelante para poder tener el pan de cada día porque a raíz del desempleo pues obviamente también vienen problemas y tras problemas y un pocotón de cosas más. Sin embargo, pues ahí le vamos dando a la lucha, ¿no? Para que este sector del turismo se vaya activando de a poquito y para eso pues necesitamos la colaboración, no del visitante exterior, sino desde nosotros mismos empezar a valorar primero nuestra ciudad, lo que tenemos acá en Cuenca, salir a comer fuera, quizá en un fin de semana, obviamente con los protocolos de bioseguridad que cada uno debe tener, no solo el establecimiento, sino yo también como visitante o como comensal, pues el aseo personal y todo lo demás. Entonces, el llamado para la ciudadanía cuencana y pues para la gente que nos quiera visitar, pues ya saben que Cuenca está muy pendiente de todos los protocolos para poderlo recibir y que por la seguridad de ellos y de nosotros pues tener y que todo vaya en orden. Ahora, hay también cosas positivas y cosas negativas que pueden haber dentro del turismo y ahora quizá con este tema de las mascarillas, algunos que usan guantes, inclusive dentro de las cosas negativas que podemos hablar del turismo es precisamente la contaminación. Esto, si es que nos vamos a la playa, pues vemos botellas, vasos por las playas y todo lo demás. Acá en Cuenca, ¿de qué forma negativa se afecta al turismo? Bueno, es complejo, Patti, porque quizás no estábamos preparados en la zona rural, sobre todo para recibir a la cantidad de gente que ha visitado. Tuve la oportunidad de visitar una zona en Cabogana, por ejemplo, en donde muchos ciclistas, mucha gente caminando ha llegado a estos lugares y las cascadas que existen en este lugar son fuentes de agua para la gente, son fuentes de agua potable. O sea, esta agua va para muchas familias en la zona de Sayausí que justamente toman el agua de aquí o ya sea para riego. Y se ha generado una visita fuerte de incluso entre 80 y 120 visitantes los fines de semana, cada día. Entonces, esto, por ejemplo, no se daba antes y es una capacidad de carga que empieza a generar un inconveniente en el suelo, en el uso de estos espacios y la comunidad se organizó para justamente más bien buscar un modelo de gestión que permita que no se afecten estas fuentes. Entonces, pongo este ejemplo un poco para entender
que tenemos que ser turistas responsables, que debemos pensar siempre en que si bien las montañas, las cascadas, los ríos, las lagunas son sitios del pueblo, digamos, de la gente, nos pertenecen a todos, hay comunidades que viven en estos lugares, comunidades que los cuidan, que los preservan para nuestro bienestar, de toda la comunidad, de toda una población. Entonces, aquí un llamado más bien a decir, no afectemos sitios o zonas de visita que quizás para nosotros pueden ser súper lindos, ir a ver algo distinto, ir a ver un paisaje, una zona natural, en donde no estamos entendiendo que esos lugares son sitios de vivienda de la gente. Respetemos, no ensuciemos, y quizás eso ha sido uno de los mayores problemas, el no tener esa conciencia de que no es nuestra casa, ¿no? De que es un sitio en donde no podemos ensuciar, en donde necesitamos respetar. Ha sido lo más complicado que nos ha tocado vivir. Es lo mismo En que la fuéramos, zona rural. claro, es lo mismo que fuéramos de visita a donde alguna persona, alguna casa y no vamos a dejarla ensuciando, pues no tenemos que respetar ese espacio porque no es nuestra casa, estamos de visita nada más y estamos de paso y lo mismo pues debería suceder a los lugares a donde vamos a turistear. ¿Cuál sería ahora el lado contrario, el lado positivo del turismo? Bueno, el turismo genera siempre para la gente, digamos, ingresos económicos, primero, ¿no? Una dinamización interesante e importante de la economía, y ese es uno de los valores que nosotros queremos justamente rescatar, una de las cosas que queremos trabajar muchísimo con las comunidades, incluso para que sientan ese beneficio del turismo. Pero claro, el turismo tiene que hacerse siempre de una manera coordinada y responsable, entendiendo que tenemos que beneficiarnos todos. Pero para las personas, siempre creo yo que eso es algo que aprendí durante mi carrera. El turismo tiene que hacerme una mejor persona, es decir, yo visito un lugar y tiene que regalarme algo que permita que yo sea una mejor persona. Y aquí en el tema de los turistas locales, digamos, del cuencano generando turismo en su propio cantón, el objetivo es un poco que veamos a la ciudad con ojos de turista. Nosotros vemos cotidianidad todos los días, es decir, si usted pasa en el centro, trabaja en el centro, va a ver siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque va a trabajar, va a sus actividades normales. Entonces, la invitación que hacemos es un poco a que abramos los ojos y pensemos que podemos verle a Cuenca con ojos de turista, donde los turistas ven belleza donde nosotros vemos cotidianidad. Uh -huh. Los turistas ven atractividad donde nosotros vemos una rutina del día a día. Entonces, ese es el objetivo, que podamos dinamizar esa economía, esa actividad económica de la ciudad a través de ser turistas, de ser visitantes. Finalmente, ya para ir terminando con esta entrevista, ¿cómo celebran ustedes como fundación el Día Mundial del Turismo? ¿Cuáles han sido las actividades preparadas o quizá pues los programas que se van a llevar a cabo desde hoy o ya lo han venido desarrollando en estos días? Bueno, lo hemos venido desarrollando, le comentaba al inicio, estuvimos el jueves en la parroquia Nulti un poco para poder mostrar la actividad rural que tiene el cantón. El día viernes tuvimos un foro justamente enfocado hacia el desarrollo del territorio y el turismo rural, con ponentes a nivel nacional e internacional que nos hablaron un poco de la experiencia y de la importancia de generar esta reactivación y de volcar los ojos hacia la ruralidad del cantón para empezar a generar un nuevo producto y nuevas experiencias para Cuenca. El día de hoy, algunas operadoras de turismo prepararon algunos tours y salidas a las zonas rurales, como las ecosalidas, para visitar ciertos lugares a través de caminatas. También las visitas a huertos agroecológicos en la zona de San Joaquín, por ejemplo. Esta es una zona que ha desarrollado mucho en el biocorredor del Llanuncay, en la zona de Barabón hacia Soldados. Se ha generado muchísimo una actividad turística importante, teniendo por ejemplo, los días domingos hay hasta 500, 600 personas andando en bicicleta, recorriendo y visitando esta zona. El día de mañana estaremos con una charla a nivel internacional con el país de la ciudad de Popayán en Colombia, donde también expondremos un poco lo que trasladar a estas ciudades, a estos países que han generado estos protocolos. Y el día miércoles 30 estaremos con una ponencia de Cuenca y toda su perspectiva en el foro de municipios turísticos que se hace a nivel virtual.
a nivel de Latinoamérica. Qué bueno, entonces que ustedes como fundación estén prestos a seguir apoyando este sector, el sector del turismo que tiene que reactivarse lo más pronto posible y ojalá pues ya con la colaboración y todo el apoyo de la ciudadanía cuencana pues pronto podamos tener a muchos turistas visitando y conociendo cada vez a nuestra bella ciudad y asimismo pues nosotros luego poder ir de visita a otros lugares siempre y cuando pues empecemos ya por casa, ¿no? Desde ahí tenemos que comenzar. ¿Cuál sería el mensaje final para las personas que nos están escuchando, no solamente los cuencanos, sino para todo aquel que quiera visitarnos en algún momento? Bueno, creo que voy a dar un mensaje para cuencanos nacionales e internacionales. Al cuencano necesitamos de todos para reactivarnos, no solamente en el turismo, ¿no? En el tema productivo somos un pueblo que siempre ha generado un trabajo pujante, importante para salir adelante. Necesitamos reactivarnos, apoyémonos. Si pensamos en vacacionar, hagámoslo en nuestro país, hagámoslo en nuestra ciudad. Existen lugares muy lindos. Yo estoy segura de que por lo menos el 80% de los cuencanos todavía no terminamos de conocer ni siquiera nuestro propio cantón. Conozcámoslo, recorrámoslo, tengamos este interés por descubrirlo mucho más allá y generamos así un apoyo a la economía local. Al turista nacional e internacional. Aquí está una ciudad, patrimonio cultural de la humanidad, Cuenca, una ciudad que se ha preparado con los protocolos y que tiene un sinfín de sitios de atractivos turísticos para mostrarles. Bienvenidos siempre, somos gente hospitalaria, gente que nos hemos preparado mucho para ser un destino turístico y nos estamos forjando eso en el día a día. Así es que ese mensaje es a vivir el turismo de manera responsable, de manera sostenible, pero también con esos ojos de turista, como decía yo, donde vemos belleza, donde vemos atractivo, en donde quizás todos estamos viendo cotidianidad del día a día. Esperemos entonces que pronto podamos seguir recorriendo la ciudad y el país como lo hacíamos antes y quizá ahora con mucho más amor y valorando todo lo que tenemos y ser orgullosos de ser cuencanos y obviamente ecuatorianos. La licenciada María Angélica León, directora de la Fundación Turismo para Cuenca, nos estuvo acompañando el día de hoy. Para quienes quieran revisar una vez más la entrevista, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos ubican como Radio K1S. María Angélica, muchísimas gracias. Feliz domingo. Gracias, mi querida Pati. Igual un abrazo enorme. Vivamos este día con mucho entusiasmo para quienes estamos en el turismo y también para todos quienes hacemos turismo. Yo creo que es además una actividad que nos genera mucho, que nos da muchas satisfacciones. Hagámoslo de manera responsable y conozcamos más nuestro cantón. Tiene cosas hermosas por mostrar. Así es. Muchísimas gracias. Continuamos nosotros en